Quiero ministrar una palabra en esta noche bajo el tema aprendiendo el lenguaje de Dios. Amén. Diga conmigo, aprendiendo, levante su mano derecha, diga aprendiendo el lenguaje de Dios. Ahora profetiza a alguien que te quede cerca, dile, en esta noche vas a aprender el lenguaje de Dios. Vamos, díselo de nuevo, en esta noche vas a aprender el lenguaje de Dios. Si usted lo cree, déle esa ofrenda de palma de nuevo al Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Estaba orando, meditando en Dios, buscando el rostro del Señor que compartir con ustedes en esta noche. Y el Señor me dejaba caer en mi espíritu esta palabra. Es interesante lo que Cristo está hablando en este texto. Él hace una pregunta. Quiero que me dé su total atención en esta noche porque va a salir bendecido. La única forma de que nuestra vida pueda crecer y avanzar es que nosotros aprendamos el lenguaje de Dios. Una de las maldiciones, pudiera decir yo, o uno de los caos que está sucediendo dentro de la iglesia es la incapacidad para saber escuchar la voz de Dios. Jesús había hablado también en este mismo evangelio de Juan, capítulo 10, verso 29 en adelante, de que sus ovejas son las que oyen su voz y les siguen, ¿verdad? Entonces, uno de los éxitos de la vida cristiana está en saber escuchar a Dios, en poder aprender el lenguaje de Dios. Amado, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por medio de palabras, por medio de un lenguaje que Dios estableció a lo largo de toda su palabra. Entonces, Jesús está haciendo una pregunta aquí, quiere ir de menos a más. Y la pregunta que él está diciéndole a un grupo de personas, eran líderes religiosos en ese momento, fariseos, escribas, saduceos, celotes. Él le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Es como en un buen colonense, ustedes no entienden mi lenguaje. La razón por la cual yo no puedo comunicarme con ustedes, la razón por la cual ustedes no pueden ver la mano de Dios en su vida y ustedes no pueden recibir las bendiciones de Dios, es porque ustedes no saben el lenguaje de Dios. No escucho nada, pero voy a ir así. Es porque ustedes no pueden escuchar o pueden entender el lenguaje de Dios. ¿Están aquí conmigo todavía? Es como que nosotros vayamos a un país que el idioma es totalmente diferente al español. Imagínense ir a los Estados Unidos y usted no habla el inglés. O sea, ¿cómo usted va a poder convivir en ese país, en esa nación? ¿Cómo usted va a poder comprar? ¿Cómo usted va a poder trabajar si usted no sabe el lenguaje? A no ser que tenga alguien que le pueda interpretar, amén, aquello que usted tiene que comunicar y aquello que le van a comunicar a ustedes también. Entonces, el lenguaje en la Biblia es muy importante. Dios tiene un lenguaje. Diga conmigo, Dios tiene un lenguaje. Dígalo fuerte, Dios tiene un lenguaje. Entonces, Dios está diciendo, Jesús aquí, de que ellos no entienden el lenguaje porque no podían escuchar la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que usted anote algunas cosas antes de introducirme al mensaje en esta noche. Y lo primero que yo quiero que usted entienda es que el lenguaje de Dios es totalmente distinto o diferente al lenguaje de nosotros. Dios no habla español. Dios no habla inglés. Ese no es el lenguaje de Dios. Usted puede estar hablando el español y no comunicarse con Dios, porque en el cielo es un lenguaje totalmente diferente al que se habla aquí abajo. ¿Están conmigo todavía? A su nombre. Entonces, para tener esa relación con Dios y ver todas las promesas, la bendición y caminar en éxito, necesitamos aprender el lenguaje del cielo. Entonces, lo primero, vuelvo y digo, es que el lenguaje de Dios es muy distinto a nuestro lenguaje. Porque el lenguaje de Dios es un lenguaje totalmente diferente al que nosotros manejamos aquí abajo. Ahora, anote esto, por favor. La palabra de Dios, anote ahí. En el hebreo es la palabra dabar. La palabra de Dios, mire la conexión. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ahora me quito el freno. Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, ustedes no pueden entender el lenguaje si ustedes no pueden recibir las palabras de Dios. Y de hecho, las palabras de Dios también son muy distintas a nuestras palabras. My God. Por eso es que hay mucha gente que lee la Biblia, pero no entiende la Biblia. Porque es un lenguaje codificado, que aunque usted puede leerlo, está en un lenguaje legible, vaya la redundancia, no es fácil de entender, porque son palabras espirituales y son palabras que producen vida en nosotros.
Por eso yo le he hablado varias veces de los niveles de la palabra de Dios. Está el Logos, que es la palabra escrita. La mayor parte de gente se queda allí, lee la Biblia, tiene la escritura, pero nunca cesa a la palabra o al lenguaje de Dios. Por eso su vida no trasciende. Y puede ser que pasen en la iglesia años sirviendo a Dios, adorando, cantándole a un Dios que nunca van a entrar en una relación con ese Dios eterno. Porque solamente tú vas a conectar con Dios cuando tú aprendas el lenguaje del cielo. Vayan listos para aprender el lenguaje de Dios en esta noche. Por eso a veces estamos orando y nuestras oraciones no tienen resultado. Por eso nuestras oraciones no tienen respuesta de parte de Dios. Porque lo que estamos pidiendo es totalmente distinto a lo que se habla en el cielo. Dios mío, quiero que usted vea conmigo, por favor, en el libro de Santiago. Vaya ya rapidito conmigo. Santiago, por favor, capítulo 4, verso 3. Para recibir, repito, todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Antes de que tú llegues a este plano físico, ya Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Dios tiene una asignación. La Biblia habla del predestino de parte de Dios. Dios no se inventa nada. Él no espera a que tú salgas del vientre de tu madre para ver qué propósito Él te va a dar, para ver qué planes tiene contigo, qué talentos te va a poner, a ver qué dones va a poner en tu vida. Ya Él tiene todo. Pero para yo saber lo que ya Dios escribió de mí, lo que ya Dios tenía para mi vida, necesito conectar con el lenguaje del cielo, aún para orar. Por eso Santiago dice en el capítulo 4, verso 3, pedís y no recibí. O sea, hay gente que pide y no recibe. Mire cuál es el problema. Porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Porque a veces pensamos que lo que nosotros queremos es lo que el cielo tiene para darnos. Y a veces estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Es lo que habla el apóstol y profeta Juan. Dice que si alguno pide conforme a su voluntad, tenemos garantizada la respuesta, porque sabemos de que Dios nos escucha. Entonces yo vine a bendecir la vida de alguien en esta noche que pueda conectar con el lenguaje de Dios. Porque cuando yo aprenda el lenguaje de Dios, entonces mis oraciones van a ser efectivas. Lo que salga de mi boca va a ser efectivo. Porque ahora la palabra de Dios se unió con mi palabra. Yo no sé si alguien está aquí conmigo todavía en esta noche, por favor. Cuando conectas con el lenguaje de Dios, tú estás aquí abajo en la tierra, pero estás escuchando las cosas que se están hablando allá en el cielo. Y tú no eres determinado ni condicionado por lo que está aquí abajo, porque tú estás en otra atmósfera y en otra dimensión. Alguien que diga, voy a aprender el lenguaje de Dios. Ahora, el lenguaje está conectado siempre con las palabras a su nombre. Ahora, la palabra no es un idioma. Estoy refiriéndome a la palabra de Dios. Dios mío. La palabra de Dios no es un idioma. La palabra de Dios crea los idiomas. Antes de Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel, dice que nada más había una sola lengua. Mi pregunta es, ¿cuál era el lenguaje que hablaba ellos? Todavía no estaba el pueblo judío. No había lengua hebrea. Allí fue que los lenguajes se reparten, donde todos quedan confundidos y ya no pueden continuar con aquella obra. ¿Qué lenguaje hablaba Adán con Dios? ¿Cuál era el lenguaje que Noé hablaba con Dios? ¿De qué manera Dios le habló a Noé? My God, a su nombre. La palabra no es un idioma. La palabra crea idiomas para que nosotros podamos entender a Dios, a su nombre. Ahora, yo quiero explicarle algo muy importante aquí. Dios se comunica de una manera totalmente distinta a como nosotros nos comunicamos. Nosotros tenemos que entablar una conversación larga para decir algo. A veces, mira, hay personas que para decirte dos cosas se toman hasta media hora y una hora para decirte dos cosas nada más. Y te dan vuelta, pero ve al grano, dime directamente lo que quiere que yo entienda, lo que quiere comunicarme. Amado, en Dios, en el cielo, el lenguaje de Dios es totalmente distinto. Dios se comunica, puede ser a través de una imagen. Quizás viene a hablarle como a 2 o 3 nada más, pero no importa, voy a bendecir a alguien. Una imagen que Dios nos dé puede simbolizar 1 a 2 horas de comunicación de parte de Dios. Por ejemplo, voy a tomar algunos ejemplos. Dios le habla al profeta Jeremías y le dice, ¿qué ves?
El profeta dice, veo una vara de almendro. ¿Qué es lo que estaba viendo el profeta? Una vara de almendro, nada más. Esa imagen que él tiene, una vara de almendro, estaba diciendo que había una palabra de Dios para él y para el pueblo que ya se había tardado y que ahora Dios se estaba apresurando su palabra. Una sola imagen, estaba diciendo eso. Una vaca gorda estaba diciendo que venían años de abundancia. O sea, si nosotros no entendemos el lenguaje de Dios, a veces Dios nos está hablando a través de una imagen, una palabra, un pensamiento, una percepción, una intuición, una impresión en nosotros, un sueño, una visión, un número. En Dios puede representar muchas cosas. Por eso es que en el ámbito espiritual o en el ámbito profético, cada detalle que Dios te dé cuenta demasiado. Vacas flacas tienen una interpretación de años de escasez. Ve cómo Dios se comunica a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la palabra. Es más, una de las cosas que Dios utiliza también para comunicarse son nuestras propias circunstancias. Y ni cuenta nos damos. A veces nuestras circunstancias, llámele sequía, llámele desierto, llámele abundancia, llámele prosperidad, llámele victoria o llámele un momento donde todas las puertas están cerradas. Hay un mensaje codificado que Dios tiene para tu vida. Y yo vine a despertar una generación que tiene que levantarse para entender el lenguaje de Dios. Hay cosas que el cielo está diciendo, hay cosas que Dios está hablando, hay promesas que estamos perdiendo, hay bendiciones que no están llegando a nuestra vida porque no estamos interpretando el lenguaje de Dios correctamente. Por eso el deseo de Dios es que tú puedas aprender su lenguaje. Porque repito, Dios se comunica de una manera distinta a cómo se comunica el hombre. Es más, de hecho, el silencio de Dios para comunicarse ni siquiera a veces tiene que hablar. Un silencio de Dios se está diciendo demasiado. Son maneras que Dios utiliza para comunicarse a través de nosotros o con nosotros. Pero como no tenemos revelación de esas verdades, no podemos beneficiarnos de lo que el cielo tiene para nuestra vida. Y yo sé que estamos pasando, mira, estamos en el 2023. Se están cumpliendo algunas profecías de la palabra. El amor de muchos se está enfriando. Amado, oiré de rumores de guerra, nación contra nación. Falsos profetas se levantarán. Todo esto irá de mal en peor las cosas en el mundo. Pero hay una promesa de Dios para la iglesia, para su pueblo. Ustedes irán de victoria en victoria, de fe en fe. Pero ¿quién, pastor? Aquel que tenga la capacidad de saber conectar con el cielo, de saber interpretar lo que Dios está hablando en este tiempo, va a poder ver la mano de Dios en medio de la crisis. Tú vas a poder comer en medio del desierto. Él te va a sustentar en medio de los diagnósticos. Vas a ver la sanidad de Dios cuando aprenda el lenguaje del cielo. A su nombre. Diga conmigo, voy a aprender el lenguaje de Dios. Ahora, la palabra lenguaje, me siento más cómodo así. La palabra lenguaje significa capacidad propia del ser humano. Déjeme dar algunas definiciones. Lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos por medio de palabras. A veces una sola palabra de Dios está dándole entrada al próximo nivel que Dios tiene para nuestra vida. Cuando Dios quería remover a Nabucodonosor del gobierno de Babilonia, Dios escribe en la pared letras en hebreo. Y con esa letra Él estaba dando un mensaje a aquel emperador de ese momento. Entonces, mira, a veces estamos orando, Señor, dame una palabra, confírmame, pero no estamos conectados o estamos apercibidos de lo que Dios le está diciendo. Puede ser que mientras tú estás yendo al coli a llevar a tus hijos, estás yendo al trabajo, te encuentres con un texto bíblico que esté hablando a una cosa que tú estabas esperando de parte de Dios, pero muchas veces estamos encajonando a Dios. Yo quiero que sea el pastor que me hable el profeta, que me ponga la mano. Dios va a elegir la forma que a Él le dé la gana en su soberanía para hablarnos. Y yo vine a tratar de enseñarte en esta noche de que tú tienes que estar en el lugar correcto para poder interpretar los códigos del lenguaje de Dios que Él tiene para ti aquí abajo. Mira, Dios le habla al profeta Elías y Dios le dice, mira, ve donde la viuda de Sarepta y ella es la que te va a sustentar. Mi pregunta es, ¿cómo Dios le habló a la viuda? ¿Le mostró algo audiblemente? ¿Le habló al corazón?
¿Fue un pensamiento? ¿Fue una impresión? Porque lo que me genera curiosidad es que cuando Elías, el profeta, llega donde la viuda está totalmente ignorante o desconectada de lo que ya Dios le había dicho. A tal punto que el profeta tiene que llegar a interpretar lo que ya Dios había depositado dentro del espíritu de esa mujer. Y a veces pasa en la iglesia, Dios es un ser personal. Voy a decir eso de nuevo, Dios es un ser personal. ¿Qué me está diciendo con eso, pastor? Dios desea comunicarse, relacionarse con cada uno de nosotros. La voz y el lenguaje de Dios no es para ungido, no es para profetas, pastores, apóstoles, evangelistas, gente del altar. Él quiere hablarte a ti también, pero el problema es que estamos lejos de la forma que Dios tiene para comunicarse a nuestra vida y por eso perdemos las bendiciones de Dios. Ahora, imagínense que el profeta Elías no hubiera llegado a interpretar lo que ya Dios le había hablado a aquella mujer. La mujer se muere con toda su familia de hambre, de una necesidad que estaba supuesta a ser provista por una palabra de parte de Dios. Se levanta el profeta Elías en medio de que el pueblo de Israel se había ido a la idolatría, le había dado la espalda a Dios, y Dios le dice al profeta: párate y dile a la nación de Israel que no va a llover por 3 años y medio. 3 años y medio sin llover. Había un mensaje que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. No hay lluvia, algo Dios se está diciendo. Pero sé que la religión ha enseñado otra cosa. Es más, de hecho, hay círculos cristianos hoy en día, con todo el respeto que se merecen, que enseñan de que ya Dios no habla y que todo lo que Dios tenía que decir, ya Dios lo dijo en la Biblia. Mira, muchos de ellos que enseñan eso, con todo el respeto, muchos de ellos son líderes, pastores. Mi pregunta es, ¿dónde hay un texto en la Biblia que diga que tú eras pastor? ¿Cómo estás pastoreando? Te tuvo que hablar Dios. ¿Cómo fue? Nosotros mismos contradecimos lo que decimos a veces. Dios sigue hablando hoy en día. Y viene a despertar el oído espiritual de alguien para que desarrolle capacidad para escuchar a Dios. Cuando yo puedo escuchar a Dios y aprendo el lenguaje de Dios, me beneficio de las cosas que Dios tiene para mí. Hay gente que carga el llamado y todavía no está funcionando en el llamado porque no sabe interpretar el lenguaje de Dios. Amado, mira, Pedro estaba lleno de tantos prejuicios, ideas preconcebidas acerca de los gentiles. Dice que Dios le da una visión. En la visión dice que Pedro ve un animal inmundo, cuadrúpedo, y Dios le dice: mata y come. Pedro dice, siendo un judío muy ortodoxo, es que yo no puedo comer este tipo de animal. ¿Por qué? Porque la ley decía que no se puede comer. Ahora, en esa imagen que Dios le está mostrando de un animal, lo que Dios le estaba diciendo era un mensaje, y el mensaje del animal no era el animal era representación de los gentiles. Dios diciéndole: mira, no llame inmundo lo que yo he santificado. Hay una familia, hay un hombre llamado Cornelio que está esperando por ti, y hay prejuicios que están en tu mente que si yo no rompo con esos pensamientos negativos, tú no vas a poder llegar y ellos no se van a beneficiar de lo que yo tengo para ti. Hay muchos de ustedes que Dios les está mostrando imágenes, números, pensamientos están llegando. Y ni cuenta nos estamos dando de que Dios se ha estado comunicando con nosotros. Mira, a veces el lenguaje de Dios puede ser: tú estás enfermo y Dios te manda gente enferma para que tú ores por ellos. Tú estás limpio, no tienes plata, y Dios te manda gente limpia para que tú le des a ellos. Usted no está aquí conmigo todavía. Pero como no entendemos el lenguaje de Dios, se perdió la provisión. Perdí la bendición de parte de Dios porque no entendí. Usted se recuerda de la Biblia, hablaba el día domingo. David está en la cueva, que le llaman la cueva de Adulam. Está huyendo del rey llamado Saúl. Y cuando David está allí deprimido, con ganas de quitarse la vida, David no quiere escuchar a nadie. Yo no estoy para dar consejería, yo no estoy para animar a nadie. Yo estoy para que alguien me ponga la mano, para que alguien ore por mí, para que alguien me dé una palabra. Dice que en esa cueva le llegan un grupo de gente que le llaman los endeudados, los enlutados, gente que nadie era burguear por ellos. Ahora Dios se le envía a David, porque mira, si yo te voy a sacar de esta cueva, si te voy a sacar de la depresión, lo que te estoy diciendo es que tienes que hacer algo por alguien más de lo que tú mismo necesites, y entonces el milagro se va a dar sobre ti. No le pasó a Job, permítame. Dice que Job estaba con una sarna enorme cuando Dios le quita todo y le da el permiso al diablo. Y cuando vino el postrer estado, dejó a ser mejor que el primero 7 veces. Dice que los amigos que él tenía, que le estaban criticando, que estaban en contra de Job, ahora llegan y Dios le dice: mira, ora por ellos. Pero ¿cómo así?
Sí, ese que te está criticando, esa vecina que no te cae bien, yo quiero que tú ores por ella. Mira, es más, hay algunos de nosotros que nuestra economía está aguantada por palabras y relaciones que todavía no están bien. Y si Dios quiere despegar tu economía, tu vida espiritual, será haciendo algo. Habrá alguien que va a salir aquí listo para saber qué es lo que Dios me está diciendo. Ahora yo puedo entender por qué el proceso. Ahora yo puedo entender el desierto. Ahora puedo interpretar por qué. Mira, es como una vez mi esposa me decía, hay algo que muchas veces se da dentro de la familia que se llama la numerología o la gematría de Dios. Los números en Dios siempre están diciendo algo. Entonces, la pastora, mi esposa, ella tiene algo que casi todo, mi hija, terminan en 8. ¿Sí o no, amor? En 8. Ahora, cuando tú vas a la Biblia, ¿qué representa el 8? Nuevo comienzo. Un nuevo principio. Siempre Dios va a usar algo para comunicarse con nosotros. El lenguaje es un sistema de signos a través de los cuales los individuos se comunican entre sí. También se refiere a diversos idiomas de habla para comunicarse. Ahora, la base de todo idioma o lenguaje radica y está en las palabras. Es lo que Jesús dice. Llévame a mi texto base, hija, por favor. Ustedes no entienden mi lenguaje porque ustedes no pueden recibir mi palabra. Y hay gente que no va a conectar con el lenguaje del cielo hasta que se llene de palabra. Por eso la palabra de Dios, Él la depositó dentro de ti. Porque Él se da de cuenta que en el inicio la palabra estaba escrita en piedras, letras. Y Él se da de cuenta de que aunque el pueblo la tenía frente a sus ojos, Él no podía obedecer la palabra. Así que Dios dice, voy a hacer un mejor pacto, voy a renovar el pacto. Y yo siempre le he venido diciendo, hay gente religiosa que usted lo ve, no, pastor, eso no es Biblia, esa es una tablet. El modernismo ha entrado dentro de la iglesia. Amado, aquí está la palabra de Dios. Esto no tiene data, esto yo lo uso para predicar, para estudiar y para exponer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tú le llamas Biblia? Las hojas que usted tiene, déjame decirte de que eso no es Biblia tampoco, porque la Biblia cuando fue escrita en su original fue escrita en piedra. Después de piedra vino los pergaminos, de los pergaminos vino los rollos, de los rollos entonces vino una serie de cosas hasta que llegó a las páginas hoy en día. Y el deseo de la palabra de Dios no es que estuviera ni en piedra, ni en rollo, ni en pergamino, ni en papeles, es que se te meta en la mente y en el corazón. No la llevo debajo del brazo, pero la tengo aquí adentro. Tengo los mandamientos de Dios, tengo el Espíritu Santo dentro de mi vida, y cuando tengo palabra yo puedo entender el lenguaje de Dios, y cuando entiendo el lenguaje estoy listo para caminar en los cielos abiertos, para ver el poder de Dios, para ver la unción de Dios, para llegar a la próxima dimensión que Dios tiene para mi vida. Alguien que diga lenguaje de Dios. ¿Por qué es importante? Porque el lenguaje que usted tenga será lo que usted se convertirá. Y muchos de nosotros estamos en temporada que ya en el ámbito espiritual pasaron y no hemos salido de desierto porque nunca entendimos el lenguaje de Dios. Génesis capítulo 12, voy a fluir con el Espíritu. Capítulo 15, a su nombre. Siento una unción fuerte aquí. El lenguaje de Dios. Génesis capítulo 15. Llévame por el versículo 12, por favor. Verso 13, Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos años? 400 años. El lenguaje de Dios es, mira, la nación tuya, que es el pueblo de Israel, va a ser oprimido por 400 años. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Sigue diciendo el verso 14, más también a la nación a la cual servirán, que era la nación de Egipto, donde ellos son oprimidos por 400 años. Yo juzgaré y después de esto saldrán con gran... Es decir, en el año 400 es el año de su libertad. El año 400 es el año de su provisión. El año 400 es un año de transición para ustedes. Así que estén pendientes a los tiempos, a las temporadas, porque cuando llegue el 400 está diciendo libertad, provisión, bendición. Ya los pies de tus enemigos que estaban encima de ti ya no van a estar allí de ser cola. Ahora te voy a ubicar como cabeza, de estar pidiendo y de estar buscando prestado. Ahora te voy a dar demasiado que vas a tener para dar prestado también. Pero hay un problema. Diga conmigo, hay un problema. Debemos darle problema. Permítame. Éxodo capítulo 12. Mira el problema que pasa. A su nombre. Éxodo capítulo 12. Siento la unción de Dios.
Permítame conectar allí. ¿Están conmigo? Diga conmigo, lenguaje de Dios. Dígalo de nuevo, lenguaje de Dios. Dice Éxodo capítulo 12, versículo... Permítame. A su nombre. Éxodo capítulo 12, versículo 40. Éxodo 12, 40. Mire lo que pasa. ¿Cuántos años era el año de esclavitud para Israel? 400. Mire lo que pasa. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. 30 años de más. Me imagino yo diciendo, hey, ¿qué pasó? No, tiene mi proceso. Mira, hay gente hablando de proceso cuando ya hace rato que el proceso pasó. Pero como tú no entendiste el lenguaje de Dios, tú no pudiste conectar con la transición que te estaba llevando del desierto a la tierra prometida. My God. O sea, hay 30 años de más de este pueblo sobre lo que Dios había profetizado. Es decir, el año 400 era libertad, provisión, bendición, pero ellos están en el año 400 esclavos todavía, sirviendo a Egipto por 30 años de más porque no discernieron el lenguaje de Dios. Se recuerda del profeta Daniel también, un profeta, un hombre de Dios. Dice que él empieza a ayunar y a orar porque él está esperando una palabra de parte de Dios. Pero dice que la respuesta, ¿cuántos días se tarda? 21 días, 3 semanas en llegarle al profeta. Ahora, cuando el ángel de Jehová llega, que es el arcángel Miguel, le dice, mira, la respuesta de Dios ya estaba dada desde el día 1. ¿Pero por qué? Pero 20 días para ver lo que ya se me entregó desde el primer día. Porque mira, hay actitudes en nosotros que si nosotros nos cambiamos, que si nos hay ropas en el espíritu, que si nosotros no nos despojamos, no vamos a ver las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Por eso viene a hablarte del lenguaje de Dios. Puede ser un sueño, puede ser una imagen, puede ser un número, puede ser una circunstancia, puede ser una condición, pero algo está diciendo, Dios quiere hacer algo contigo. Judas estaba anunciando la dimensión de la mayor gloria de Dios sobre la vida del Mesías. Cuando Judas lo va a traicionar, no era para mal, iglesia. Había un mensaje que estaba diciendo, estoy apresurando hasta la cruz. ¿Y por qué es necesario que muera? Porque si no muere, no te puede levantar al tercer día de los muertos. Es en la cruz donde va a exhibir a los principados, a las potestades. Ya le está esquivando los procesos de parte de Dios. Entiende el lenguaje de Dios. Él te está preparando, Maika, a su nombre. Diga conmigo, la base de todo idioma y lenguaje está en las palabras. Es decir, si no entiendo las palabras de Dios, no puedo entender su lenguaje. Por eso que si tú eres hijo de Dios, la Biblia dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Pero nosotros estamos más enfocados en las cosas de aquí abajo. Ese es el problema. Entonces, para entender el lenguaje de Dios es necesario conocer su palabra. Pues el lenguaje de Dios no es igual al nosotros. No se parece en nada. Y si vamos a caminar con Dios y ver el favor de Dios en esta vida, debemos aprender su lenguaje y entenderle. Mire lo que dice el profeta Isaías. Tengamos un poquito de paciencia. Capítulo 55, verso 8 al 9. El profeta dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, digo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamiento. Ahí le sigo diciendo, el lenguaje de Dios es distinto al nuestro. Puede ser, me ha pasado muchas veces, le he explicado en alguna ocasión, que yo sé cómo Dios habla. Dios tiene multiforme manera de hablar. Así que hay personas que se llegan, no, a mí Dios me habla por sueño. Ok, bueno, si Dios quiere hablarte por una visión, te perdiste. Lo que Dios quería tratar de una visión porque tú nada más estás abierto a sueño. Señor, háblame como te dé la gana. Lo que sí te pido es que abras mi corazón para entender cuando tú me estás hablando y llamando mi atención. No le voy a poner condiciones. Háblame cuando te dé la gana, como te dé la gana, en el lugar que te dé la gana, con la persona que te dé la gana, en el momento que tú quieras. Pero ayúdame a estar conectado para poder entender lo que tú me estás diciendo y poder obedecerte. A su nombre. Entonces, hay personas que he estado ministrando, en alguna ocasión ha pasado aquí en la iglesia y pudiera hasta hacer levantar a alguna persona, que de hecho, pero no lo voy a hacer, quiero avanzar. Como testimonio, para gloria a Dios, que digamos, estoy ministrando, termino la palabra, usted se da de cuenta, siempre le he dicho, los hombres y mujeres de Dios
que caminan en el Espíritu caminan demasiado. Ellos no se quedan quietos en un solo lugar. Porque hay varias cosas, entre ellas le he explicado algo que se llama posicionamiento profético, que no lo voy a decir ya. Hay otra cosa que se llama emociones proféticas, que eso quiere decir yo estoy aquí parado, yo no tengo ningún dolor en mi cuerpo, yo no estoy triste, pero de pronto me acerco a una persona y inmediatamente me embargo de una tristeza. Yo puedo saber que hay algo en el corazón de esa persona. Dios me estaba hablando a través de una impresión que no estaba en mí. Fue puesta de manera espontánea y repentina. Dios me acaba de hablar, tú estás triste. ¿Cómo usted se dio de cuenta, pastor? Pero estaba sonriendo, es que lo acabo de percibir. No, si usted no va a adorar a Dios, usted no está listo para recibir esto. Lo acabo de percibir. Vengo a la iglesia, no tengo nada y de pronto se me pega un dolor aquí, o se me pega un dolor aquí, o se me pega un dolor en el estómago. Aquí hay alguien con ese problema. Ponte de pie, quiero orar por ti, efectivamente. Porque ese lenguaje, Dios se comunica a través de cosas como esa. Dios te pone la carga de una persona. A veces estoy orando por una persona e inmediatamente no estoy pensando en nada. Mi mente está en blanco porque estoy dándole espacio a que el Espíritu de Dios pueda depositar lo que Él quiere hablar a mi vida. Y de pronto puede ser, me pasó una vez que me llegó la fecha de cumpleaños de mi hermano, el 9 de junio. Había una persona a la cual estaba orando, le dije, veo el 9 de junio, la persona empieza a llorar, esa es la fecha de mi cumpleaños. Dios no me dijo que ella cumplía el 9 de junio, nada más me llegó la fecha de cumpleaños de mi hermano sin yo saber nada de esa persona y yo pude entender, ella cumple ese día. Entonces, ese es, ay Dios mío, yo no sé si usted está listo para eso. ¿Sabe cuántas cosas estamos perdiendo porque no entendemos? Estás parado en un lugar y de pronto hay una carga, un sentir, muévete de ese lugar. Te moviste, inmediatamente por unos minutos pasó una balacera. Algo pasó en ese lugar. No toma ese bus, de repente te atrasaste y tú estás toda frustrada y frustrada de que esta no era la hora que yo tenía que llegar. Dios te estaba librando un accidente. Amo la voz de Dios, porque si tú puedes conectar con la voz de Dios, con el lenguaje de Dios, está listo para tener éxito. Por eso Dios le digo al pueblo de Israel, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu entrada, en tu salida. Deja de preocuparte de la bruja, deja de preocuparte del santero en los altares que te quiera levantar de la vera prendida, que haga el diablo lo que le dé la gana. Mientras yo esté conectado con el cielo, las maldiciones del diablo no me pueden tocar, ni una arma forjada contra mí va a prosperar. Toda lengua mentirosa va a tener que caer, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Habrá alguien listo para escuchar a Dios en esta noche? My God, siento su poder, Dios mío. El lenguaje de Dios. Mira lo que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Vaya conmigo rapidito, que el tiempo es oro. 1 Corintios capítulo 2, verso 13 al 14. Por eso hay algo que acostumbro. Cuando voy a predicar, sea en la iglesia o en otro lugar, yo trato de no hablar con nadie. Le voy a regalar ese tesoro. A usted le gusta conversar mucho. Usted quiere estar pendiente de todas las cosas. Cuando usted tenga que ministrar a Dios, trate de no hablar con la gente. Porque se convierte en interferencia a veces cosas que la gente te están diciendo. Mis oídos necesitan estar totalmente abiertos a lo que Dios quiere decirme, mis ojos para ver lo que Dios quiere mostrarme, mi espíritu para poder percibir las impresiones que Él quiere depositar en mi vida. Ese día que me toca predicar, está prohibido andar humeando redes sociales. Ver televisión, no se puede. Ese día no. Ven que le toca predicar y usted lo ve que vienen del cine. ¿Qué tú hablas? Cine, película. De lo que tú te alimentes, eso es lo que tú vas a dar. No, le estoy hablando en serio. Mira, espiritualmente le voy a dar algo sencillo. Quédate viendo toda la noche película y acuéstate a dormir. Y eventualmente siempre pasa que lo que vas a soñar es lo que viste en el día. Ahora, yo te tengo otro principio. Quédate orando, medita en Dios, lee su palabra, acuéstate. Y mientras estás dormido, te va a pasar lo que le pasó al sabio Salomón. Dice, yo dormía, pero mi espíritu estaba velando. Y estoy durmiendo, pero estoy recibiendo mensajes. Veo sueños en el espíritu, hay visiones. Cuando vengo a la iglesia, ya tengo un panorama abierto de lo que Dios quiere hacer, porque estaba conectado con Él. Así como hay sentido físico, están los sentidos espirituales. Usted tiene ojos físicos, tiene ojos espirituales. Es como cuando dice la Biblia, dice que cuando Adán come del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice la Escritura, y los ojos de ambos fueron abiertos. Espérate, ¿cómo veían? Entonces, si fueron abiertos, era que los ojos de ellos estaban cegados. Ahora, era literal, no. Era que la determinación de la vida de ellos no era por esto.
Era por los ojos del Espíritu. Por eso no te puedes dejar llevar por lo que estos ojos vean. Ay, mira, estos ojos te van a impedir que recibas milagros, sanidades, bendiciones, provisiones, que tu familia se convierta a Dios, que tus hijos sirvan a Dios. ¿Por qué? Porque a veces tú estás esperando que Dios te diga algo, que Dios te hable, pero tú le estás poniendo condiciones. Bueno, y de pronto Dios está usando a un niño. No, ¿qué me puede decir el niño? Yo estoy abierto. Es más, puedo decirlo aquí. No lo voy a decir, a mí no me importa. Me van a crucificar. Y probablemente esta palabrita la van a sacar fuera de contexto y quizás me van a hacer viral, pero gloria a Dios. Una vez Dios me enseñó algo. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Eso significa para bien y para mal. Gente hablarán de ti bien y otros hablarán mal. Como quiera, tu nombre será engrandecido. No te moleste, ellos te están promocionando. Tanto el que habla lo bueno como el que habla lo malo. Sigan hablando de mí. Porque va a despertar la curiosidad en aquellos que no me conocen. De querer escucharme, de querer conocerme, de querer saber quién soy. Y cuando conecte conmigo se darán de cuenta entre lo que tú dices y entre lo que es la realidad ahora. Ay, Dios mío. ¿Alguien entiende esto? A su nombre. Voy a decir esto. Estoy hablando del lenguaje de Dios. Mira, dentro del lenguaje de Dios, Dios tiene muchas formas. Y hay algo que yo tengo, no le he dicho muchas veces, y creo que esa es como la tercera vez que digo esto. Pero lo voy a decir, lo voy a soltar así. Un buen consejo, a veces en titurón, lo recibo hasta del diablo si viene. Espérense, yo sé que la mente religiosa acaba de saltar aquí. Hace algunos días atrás el pastor Dante Gebel tiró un mensaje titulado El diablo de Dios y la gente empezaron a apedrearlo. ¡Hereje! ¿Cómo que el diablo de Dios? La gente no tiene capacidad de analizar, juzga inmediatamente por lo que ve. Escucha el mensaje y te harás de cuenta de lo que el tipo está diciendo. El diablo de Dios, es decir, el diablo es un servidor de Dios. Y a veces para Dios hablarte a ti, para bendecirte, Dios lo va a tomar a él y lo va a usar. Déjame hablar con gente que lee Biblia, porque ahí estaría aquí. Dos ejemplos sencillos de cómo el diablo fue un instrumento para hablar a dos hombres de Dios muy grandes en la palabra. Número uno, Job, recto, temeroso, justo, apartado de mal. Dios le presenta al diablo a Job, al diablo. Dice, mira, tú no has considerado a mi siervo Job. No fue que el diablo llegó. Tú no lo has considerado. Míralo. Chequéalo. Examínalo. No hay hombre como él en toda la... Dios le está dando bombo a su siervo. No, pero es fácil porque tú lo tienes de bala y cubierto. Ok, te voy a dar el chance. Porque aunque tú quieres, tú no puedes. Porque Job no es tu propiedad. Job es mi propiedad. Para que tú pongas tus dedos sobre el cuerpo de él, tú tienes que pedir mi permiso. Escuche, voy a entrar en terreno profundo. Hay gente que el diablo la ha estado zarandeando y atacando bajo permiso de Dios. Pero es porque Dios te está incomodando a que salga de la pasividad, a que dejes el conformismo, a que busques la oración. Por eso, mira, hay personas que Dios tiene que enviarle algunos problemas. Hay personas que Dios le tiene que enviar algunas tormentas a su vida. Porque hasta que no haya problemas y tormentas, no van a buscar a Dios, no van a servir a Dios. Dios sabe que en tu comodidad tú no lo vas a buscar. Así que Dios permite que se levante temporada grises y oscuras sobre tu vida, pero es para empujarte el propósito que Él tiene para ti. Y será de pronto el diablo que luce, pero si viene de parte de Dios, bienvenido sea, diablito. Haz lo que va a hacer, quítame lo que te dé la gana, porque yo sé que lo que tú me estás quitando ahora, mañana me lo va a tener que devolver, pero con crece, me lo va a tener que dar 7 veces más a tu trabajo. Dios mío. El lenguaje de Dios está perdido en la Biblia. Después de haber recibido la revelación, dice, ¿y quiénes dicen los hombres que yo soy? Algunos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen de que tú eres Isaías, otros dicen de que tú eres el profeta Ezequiel. Pero bueno, ok, ese es lo que ellos dicen. ¿Quiénes dicen ustedes? ¿Por qué? Porque hay un punto en nuestra vida que no importa lo que diga la gente de afuera. A mí no me importa que hable la gente de mí, ni de la iglesia, ni de la familia, que diga lo que le dé la gana. Lo importante es saber con quién tú estás caminando. ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Qué dicen ustedes de la iglesia? Porque son ustedes los que están comiendo aquí. Son ustedes los que están recibiendo palabras, no son ellos. Así que tú tienes que asegurarte cuál es el círculo de personas que está caminando contigo. Pero le dice, ok, mira, acabo de recibir una revelación. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Ok, Pedro, bueno, te cambiaré el nombre. Ya no te va a llamar Simón, te llamará Pedro. Simón significa una roca pequeña. Pedro significa una roca fuerte, grande, alargada. Es decir, te saco de la inestabilidad de un creyente emocional a una persona de convicción, una persona decidida. La vida de Pedro
cambia, pero minutos después Jesús le dice, Pedro, ven acá, tengo algo que decirte. Dígame, maestro. Antes de que cante el gallo me va a negar 3 veces. No, yo no. Ahora déjame decirte lo siguiente, no he terminado de hablar. El diablo, que el Señor lo reprenda, ha pedido permiso para zarandearlo a ustedes como trigo. Y yo oré para que lo zarandee. Diablo, dale duro, zarandealo. Una cosa he orado nada más, que la fe de ustedes no le falte. Y cuando el diablo viene y está presionando a Pedro para que lo niegue, él está pensando que le está haciendo un mal. Pero Pedro entiende el lenguaje de Dios. Pedro está diciendo que había un nivel de arrogancia, una semilla de soberbia en mi vida que ni yo mismo sabía. Ahora esta prueba me está haciendo entender cuán lejos estaba de Dios, que no puedo confiar en mí mismo, de que tengo que cuidarme de mí mismo, que fue lo que Pablo le dice a Timoteo. Y cuando después de que él lo niega 3 veces, dice que Pedro es restaurado de nuevo. Jesús lo coge más adelante y le dice, Pedro me ama, apacienta mis ovejas. Pedro me ama, apacienta mi cordero. Pedro me ama, apacienta mi rebaño. Después vemos a Pedro en Hechos capítulo 2, se levanta a predicar, 5,000 personas se convierte, se levanta a predicar por segunda vez, 3,000 personas se convierte, en un solo día 8,000 personas. Era el lenguaje de Dios llevándolo al nivel que Dios quería. Hay caídas que Dios va a permitir, hay procesos que Dios va a permitir, pero hay algo que Dios está diciendo. El problema no es el proceso, no es lo que está pasando, es que tú puedes interpretar qué es lo que Dios te está diciendo, a qué Él te quiere llevar, qué es lo que Él quiere quitarte, qué es lo que Él quiere darte, qué es lo que Él quiere hacer contigo. Maicá, su nombre. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es decir, mira, vuelvo y digo, yo creo, prepárate, ve al instituto, busca seminarios bíblicos, yo lo tuve, he estudiado, sigo estudiando, preparándome, pero hay un lenguaje espiritual, que eso no se aprende en el instituto ni en el seminario. Por lo menos no en el humano, sino en el instituto espiritual de Dios. Es lo que David dice, en lo secreto me hiciste comprender sabiduría, no en lo público. Aprendí más sabiduría en ese momento que estaba con Dios, orando, intimando, en relación con Él. Ahí aprendí demasiado. Me di de cuenta cómo hablar, cómo tratar a la gente, cómo vivir. Me di de cuenta de que realmente el secreto de todo está en la vida secreta, no en la pública. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, en mayúscula, hablando del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. No se puede acomodar lo espiritual a lo natural. Y ese problema, hay alguna persona que me ha dicho, pastor, bájele 2 rayas al lenguaje. ¿Por qué? Porque hay gente que no le entiende. No, yo no le voy a bajar. Que suban ellos conmigo. ¿Por qué tengo que bajar yo? Que suban conmigo. ¿Tú quieres ver lo que Dios está mostrando? Ve al monte. Sube. ¿Se recuerda la prédica, una de las últimas que hablamos? Llévalo a tu lugar de pelea. Tienes que llegar ahí para ver lo que otros ven, para poder escuchar lo que otros escuchan. Puede decir que yo también no ángeles. ¿Tú quieres ver ángeles? Sube. Ahí abajo en el valle no se ve nada. Ahí lo que tú vas a escuchar es chisme, bochinche, noticia. Por eso yo no veo ni televisión. Yo no sé ni lo que es la noticia. No quiero saber nada. No tengo tiempo para dañar mi oído. Si no son palabras de vida, no la quiero. Cuando empieza una cosa rara, entre a veces por inercia que la aprendo, apaga eso. Vamos a acomodar lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. El problema es que queremos llevar la cosa espiritual a lo natural. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? ¿Cómo fue que Dios le habló al profeta del antiguo pacto? ¿A través de qué? De un asno, de un animal. Es una locura. Está Naamán el sirio, uno de los reyes más importantes en aquel entonces. Va donde el profeta Eliseo, está lleno de lepra. Dime algo, necesito que esta lepra se me quite. Ok, bueno, la palabra que tengo para ti que me acaba de decir Dios, ve y zambúllete en el río Jordán 7 veces. Espérate, pero hay mejores ríos que este, ¿por qué tú me vas a mandar para ese? Y que lo haga 7 veces. Vaya, en la obediencia está el lenguaje de Dios, es ser el nuestro. Dios te pide cosas que van más allá de nuestra posibilidad.
Por eso, ay Dios mío, por eso siempre le he dicho, si lo que Dios te está hablando, tú lo puedes hacer, no fue Dios que te habló. Porque si usted puede, usted no lo necesita a Él. Pero si lo que Dios te está hablando te asusta, es demasiado grande, tú no tienes el dinero para comprarlo, tú no tienes los recursos para llegar allí, ponle la firma. Dios te está guiando, Dios te está hablando, Dios te está llamando, porque como quiera, sin Él tú no puedes hacerlo, sin Él tú no puedes llegar. Jesús lo dijo, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, separado de mí nada podéis hacer. Son locuras para el hombre natural. No la puedes entender. Porque dice espiritualmente. Llega Nicodemo de noche, bien oculto, le dice, Rabí, sabemos que tú eres de Dios por las señales que tú haces. Deja la hipocresía. Tú no sabes nada. Es necesario que nazca de nuevo. Espérate. Un maestro de la palabra, de la ley, de la Torah. ¿Cómo así? Tengo que volver al vientre de mi madre y nacer. Te estoy hablando cosas básicas y tú no la entiendes. Imagínate que entremos en cosas espirituales profundas. Y por eso digo, mira, cuando la iglesia quite los pies de aquí abajo y se posiciona en esos lugares celestiales que dice mi Biblia, y creo que la de usted también dice lo mismo, a no ser que tenga otra, perdóneme, nosotros vamos a empezar a ver cosas distintas en nuestra vida. Solo así. Pero a veces todavía los pies los tenemos aquí puestos y no podemos despegar. Por eso Pablo dice, no miren las cosas que se ven. Miren lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. A su nombre. Las palabras que yo os he hablado, digo Jesús, voy avanzando, son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Aunque estoy hablando con seres humanos, palabras que aparentemente son humanas, no son humanas, son palabras espirituales y vida. Por eso le he dicho en un buen sentido, no saquen mi palabra fuera de contexto. En este campo espiritual, el más intelectual en lo humano, puede ser un simbalamba de universidad. Cuando tú llegas aquí, usted no entiende ni pío. A no ser que el espíritu te haga el entendimiento. Porque aquí no se opera como se opera allá. Aquí tú te puedes quedar 5 horas mirando. No veo nada. No veo nada. Y de pronto llega otro. Y el espíritu le abre los ojos. Dios mío, wow. Yo había leído esto como 5 veces. Yo no había visto eso ahí. Fue lo que Felipe le dice al etíope. Está leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Entiende lo que lee? ¿Cómo voy a entender si nadie que me explique? Se necesita gente del espíritu para que hablen cosas espirituales. Pero a veces queremos conectar con gente carnales que nos interprete cosas espirituales. Tienes un sueño pero estás buscando a gente carnales que te interpreten sueños del espíritu. No se puede. Hay una palabra que lleva dentro y estás juntándote con gente carnales. Hay una promesa en tu vientre, pero tus amistades son gente carnales que nada más están pensando en las cosas de acá abajo. Búscate gente que estén en el espíritu, que tengan la misma frecuencia que Dios te está dando a ti, que estén en la misma dirección hacia donde tú te vas. Hay algo que se llama la ley de la química. Si no hace química mi espíritu con esa persona, pues no puedo caminar contigo. Por eso es que hasta que el vientre, mira, cuando Elizabeth se encuentra con María, dice que el vientre de estas dos mujeres empieza a brincarle, porque había algo que decía, este es el lugar, esta es la mujer con la cual yo tengo que caminar, este es el lugar en el cual yo tengo que estar. Tienes que cambiar de estado. Hay gente que tiene que despedir de tu vida. Hay relaciones que tienes que cegar para que lleguen relaciones nuevas. Hay temporadas que tienes que decirle a Dios para darle bienvenida a temporada nueva de parte de Dios. Entiende el lenguaje de Dios. Ya esas amistades no te ayudan para nada. Usted lo ve que en vez de ayudar tu matrimonio te lo empeora. Te hablan mal, te dan malos consejos. Aléjate de esa persona. Búscate gente del espíritu. Pastor, pero mi matrimonio está mal. Ven acá, vamos a la iglesia. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a vigilar, vamos a orar por el marido, vamos a orar por tu mujer, vamos a orar por tus hijos. Algo Dios va a hacer. Dios mío, alguien que alaba a Dios, por favor. A su nombre. El lenguaje de Dios. No podemos hablar el lenguaje natural de lo que vemos con estos ojos. Ese es el lenguaje que el mundo nos quiere dar. Y ese es el que hablamos. No hay. ¿Cómo va la cosa? Dura, pastor, usted sabe, ahí en la lucha. Cambia bendito el lenguaje, por eso no sale de ahí. Habla fe. Tu realidad no determina la verdad de Dios. Voy a decirlo de nuevo, tu realidad no determina la verdad de Dios. La ley de la vida y la muerte está en la lengua, y el que la ama de ella va a comer.
Entonces estamos hablando cosas negativas. Estamos hablando fracaso, esperando victoria. No se puede. Estamos hablando de enfermedad, esperando milagro. El milagro no va a llegar. No importa si estoy enfermo, yo no hablo enfermedad. Está prohibido en mi casa que se hable crisis, que se hable, aunque la nevera esté vacía. Háblale, la nevera está llena. Dios va a hacer un milagro. Dios va a proveer. Alguien va a traer algo. El sustento viene de parte de Dios. Deja de hablar cosas de acuerdo a lo que tus ojos están viendo. Nosotros creemos que ese lenguaje de victicismo, de pobrecito, de pobrecita mueve la mano de Dios. No. Por eso le he dicho, mira, ni siquiera la crisis, la necesidad mueva a Dios. Si fuera así no se murieran niños de hambre. No mueva a Dios tu necesidad, no crea eso. A Dios lo mueve fe. Yo estaba buscando en el que hable el lenguaje de fe. No tengo, pero la Biblia dice que Jehová Jireh, mi proveedor, y hay una puerta que por ahí Dios va a abrir. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, aunque no lo tengo, lo estoy diciendo, lo estoy creyendo, lo estoy celebrando, lo estoy hablando, lo estoy abrazando, lo estoy disfrutando, aunque no lo tengo. Hoy no tengo ni siquiera para moverme en taxi, tengo que estar cogiendo bus, pero yo creo que mi vehículo viene en camino. No lo tengo, no tengo plata ni para la licencia, pero yo lo veo, yo lo disfruto. Señor, gracias por el vehículo, gracias por la licencia, Dios. Hoy estoy en un alquiler, pero estoy viendo mi casa. Gracias por la casa. Yo no me voy a conformar con ese alquiler. Hay algo que Dios tiene para mí. Hoy estoy ahí sentado, pero me estoy viendo como un predicador, me estoy viendo como una profeta, me estoy viendo como un evangelista. Alguien tiene que cambiar el lenguaje. Habla el lenguaje de Dios y entonces Él te entiende, y cuando Dios te entiende, entonces Él te va a responder. Cambia el lenguaje. Déjame darte una señal para que tú puedas identificar a Dios. Dios nunca cuando habla no da opciones. Dijera eso. Repeat with me, pues. Okay. Dios nunca cuando habla no da opciones. Nunca. Y que no, Dios me habló, bueno, no quiero esta copa, búscate un vaso. Pero si no quieres, bueno, está la segunda opción. Dios no da segunda opciones. En Dios no hay alternativa. No, anote eso, eso le va a bendecir. Pero cuando usted vea una segunda opción, una alternativa, ya el diablo se filtró. Y esta generación, mira, ya no estamos en esa generación y que confirmación. Si eres tú, confírmame, Señor. Ya la bobería. Aprende el lenguaje de Dios y obedece. ¿Qué confirmación es qué? Y otros que están como dentro de 20 ya, y ni así. Vuelve a hablarme. Espérese, ahora le voy a decir algo fuerte aquí. La alternativa no es el lenguaje de Dios. Si no aprendemos el lenguaje de Dios, Dios no nos entenderá. Escúcheme, no nos escuchará y nada vamos a recibir de Dios. Dios no te entiende. Señor, soy tu hija, Dios. Soy tu hijo. Mira mi situación. Mira lo que estoy pasando. La nevera está vacía. No tengo para comprar los útiles de mis hijos. No tengo para el uniforme de ellos. No hay para comer, Señor. ¿Hasta cuándo? Me imagino Dios mirándote. Mira a Cristo. ¿Entiende? El Espíritu Santo no entiendo, no sé lo que está diciendo. Pero tú puedes decir eso mismo y decir, pero, antes de terminar, su palabra dice. Y yo te creo, Dios. Yo confío en ti. Y yo me voy a levantar y te voy a alabar. Te voy a celebrar, Dios mío. Voy a darte gracias aún por lo que no tengo, Dios, porque yo sé que esto va a cambiar. Esto es temporal, Señor. Tú no me llamaste a vivir de esta manera, Señor. Tú me estás probando y yo voy a ser fiel en medio del proceso, Dios. Entonces lo dice, ahora te entiendo. Bueno, viene la provisión. Mándele $100, mándele $50, hazle el supermercado. Pero hasta que no hable bendito lenguaje, Él no te entiende. El oído de Dios está cegado al lenguaje que no es el de Él. Señor, mira lo que me diagnosticó el médico. Me voy a morir, Dios. No tengo para pagar la medicina. Se miran entre los tres. No entiendo. Pero tú puedes decir, pero tu palabra dice.
que usted llevó nuestras enfermedades. Que enviaste tu palabra y los curaste, los sanaste, Señor. Que tu palabra es medicina para nuestro hueso. Dios dice, ahora te estoy entendiendo. Ok, recibe el milagro, recibe la sanidad. Hay cosas que gente que estaban esperando la va a recibir. ¿Sabe por qué no ha llegado a tu vida? Cambia el lenguaje, cambia el idioma, cambia las palabras, empieza a hablar palabras de fe y entonces vas a ver la mano de Dios cumplirse sobre tu vida. Dios es fiel. Habla el lenguaje de Dios. Termino. Diga conmigo lenguaje de fe. Usted puede hablar español, hable hebreo, que es otra corriente que la gente tiene hoy en día. No, porque si uso la raíz de las palabras, la etimología del idioma original, porque tú sabes que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y alguna porción en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koine. Yo creo que Dios me va a entender mejor. Di lo que te dé la gana. Si ese idioma que usted tiene natal aquí abajo no está conectado y no se fusiona con la fe de Dios, con la palabra de Dios, Dios no te va a entender. Y como Él no te entiende, Él no puede responderte. Por eso tú estás orando 5 años por la misma cosa y Dios ni siquiera te está escuchando. No es que Dios no quiere dártelo, es que Dios no está hablando ni entiende lo que tú le estás diciendo. Conecta con el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios, fe, diga conmigo fe, se basa en lo fácil, me gusta Dios, en lo simple, en lo sencillo y sin complicaciones. Digo de nuevo, voy terminando. El lenguaje de fe se basa en 4 cosas: lo fácil, lo simple, lo sencillo y sin complicaciones. ¿Sabes qué es más complicado? Nuestro lenguaje. El de Dios es totalmente sencillo y fácil. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy tratando de transmitir en el Espíritu en esta noche? Obedece los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son para limitarte, para restringirte. Las leyes están puestas para regular la conducta y el estilo de vida del ser humano. Por ejemplo, voy a poner algo simple. Cuando las leyes de tránsito dicen utilice el bendito cinturón mientras maneje, no es porque quieren incomodarte con el cinturón ahí, que tú sientes como que no te sientes libre, es por tu seguridad. Hagas caso. Es fácil, no lo utilices. Tiene un accidente con el cinturón puesto, es menos el riesgo que vas a sufrir. Pero si no lo tiene, es peor. Entonces, es fácil. Nada más tengo que hacerlo y ya. Me protege a mí mismo. Pero a veces vemos la palabra de Dios, los mandamientos, como si son restricciones. No, por eso que yo no quiero ir a la iglesia. Por eso que no quiero servir a Dios, porque me quieren restringir. No te quieren restringir. Te quieren regular la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Hoy pongo delante de ti la vida, la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues. Y Dios asegura, mira, escoge la bendición para que te vaya bien a ti, no solamente a ti, a tus hijos. O sea, lo que hagas hoy no solamente te afectará a ti, afectará a tus hijos. Por eso Dios te está hablando de su bendito lenguaje, para que tomes el lenguaje de Dios y cambies las palabras que hay en tu hogar, las palabras que hay en tu matrimonio, las palabras que hay en tus hijos, las palabras que hay en tu alrededor. No dejes que contaminen tu ambiente con palabras negativas. Moisés está frente al mar rojo, levanta la vara. Señor, pero mira el mar, ¿cómo se va a ver? Yo no te dije que viera el mar, te dije levanta la vara. ¿Es fácil o es difícil levantar una vara? ¿Quién va a ver el mar? Fácil, sencillo, simple, sin complicaciones. ¿Qué te dijo el médico? No, que no puedo, que voy a tener que vivir toda mi vida así. Ok, ¿qué te dice Dios? Cree la palabra, confiésala. Adora, alaba y declárala. ¿Qué es más fácil? Declárala, hablarla, créela, confiarla. ¿Qué te gasta en pastillas? Amargarme a esa enfermedad. Ahora, yo no estoy diciendo la enfermedad es real, pero no es verdad. Voy a tratar de explicar eso. Es real, puede ser la enfermedad o la crisis, pero eso no es verdad. Algo real es algo que está sujeto a cambio. La verdad no cambia, y la verdad es lo que dijo Dios. Dios no dijo eso de ti. La apóstol Wanda Rolón la habían diagnosticado una enfermedad incurable, y ella sacó de una palabra que está en el Salmo de David: no moriré, viviré y contaré la maravilla de Dios. Y se la decía todos los días. Y le hablaba a su propio cuerpo. Déjame darte una palabra. Una vez mi apóstol, donde me congregaba, antes de pastorear, él daba un testimonio de un hombre que tenía problemas, creo que era, ¿cómo era, madre? De la insulina, creo que era. Y dice que él empezó con ese problema del hígado. Y dice que él empezó todos los días a hablarle al hígado. Hígado flojo produce insulina.
Una locura. El hombre natural no lo entiende. Hígado flojo, te dije que produzca insulina en el nombre de Jesús. Todos los días se levantaba y le hablaba el hígado. Produce insulina. Un buen día dice, vamos a hacerme los exámenes. Este es mi momento y fue. Y cuando hicieron los exámenes, el hígado estaba bien. A mi hijo le dijeron, no puede. Un montón de enfermedades le tocaron a mi hijo. Eso es lo que ustedes dicen. Yo lo respeto. No estoy en contra de ustedes, pero no me voy a condicionar en eso. Todos los días antes de dormir le ponía la mano a mi hijo. Tú vas a ser inteligente, tú vas a ser sano. Me sorprendo que con 4 años el tipo sabe los colores en inglés. O sea, tiene una capacidad con 4 años nada más. Cosa que el doctor decía que él no podía, no me da la gana. Es más fácil orar, hablar, que quedar más pegado a ese problema. ¿Alguien está aquí? A su nombre. Conclusión. Marcos capítulo 10, verso 27. A su nombre sea la gloria. Creo que vamos a tener que sacar una segunda parte de esto. Vamos a esperar la segunda parte de la película. Vamos a traer millo ese día. No físico. Había uno de los muchachos que se congregaba con nosotros hace algún tiempo atrás, que decía, ¿te acuerdas, hijo? Viernes de movie. Dice, no sé si este viernes es ciencia ficción, acción. Es un buen sentido de disfrutar las cosas de Dios. Si hay problemas, dice un dicho, que no se note. Ok. Dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 11, 23 al 24. Déjame ahí nada más. Marcos 11, 23 al 24. Voy a terminar diciéndole algo sencillo. El lenguaje de Dios es fácil. Vamos a suponer que es más fácil ser fiel a nuestra pareja o ser infiel. Es más fácil ser fiel. Sí, porque ser infiel es duro. Que poner contraseña. No podemos dejar el celular por ahí y que tú vas para el baño y manda. Y hay que descargar otra aplicación. ¿Cómo se llama la otra de WhatsApp? Ustedes se la saben bien, ¿verdad? Y hay que descargarla porque tú sabes que se sube cosas al estado. Es una locura hoy en día. Yo no sé nada de eso. Yo me quedo y digo, wow, increíble. Vivía así, está focó. Déjame bajar coloneses. Está focó, vivía así. Porque al final de cuentas, cuando tú crees que te estás saliendo con la tuya, probablemente a veces no termina ni con la otra o con el otro, ni con el que tenía en la casa o la que tiene en la casa. Termina solo, limpio, triste y confundido. Entonces es más fácil ser fiel. O sea, vivir con una, es un solo gasto, no hay que repartirlo y que aquí hay que mandarlo para afuera. Porque tú sabes que si cuando hay otra, si hay que mandarle algo para mantenerla calladita, que no digan nada, ¿qué pasó? Llegó la quincena, no tengo nada para comer, manda algo. No, que no tengo, me fue mal, no quiero oír eso, papá. Tengo los chats aquí, tengo la foto, tengo los videos, se lo voy a mandar a tu mujer. No, espérate, yo ya conseguí algo. Usted tiene un petamita ahí que me puede ayudar. O sea, le estoy hablando cosas de verdad. Es más fácil serlo que no serlo. Entonces, nosotros nos atamos sencillamente porque nosotros escogemos lo difícil. Aunque humanamente pareciera fácil. Es más difícil. A su nombre. Mire lo que Jesús dice aquí. Termino, permítame. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, diga conmigo, dijere. Diga cualquiera. No importa qué tú eres dentro de la iglesia. Cualquiera. Después que tú le digas al monte, pero hay detalles. Quítate y échate en el mar. El monte que es presentación de problemas, la adversidad que están delante. Y no dudar en su corazón. Lenguaje de fe. Lenguaje de Dios. O sea, si hay duda, Dios no te va a entender. Monte, quítate. Pero yo no creo. Es como alguien dijo, no le hables a un ciego que vea si tú no crees que va a ver. No le diga a un paralítico que se levante de la silla de ruedas y que deje, ¿cómo se llama? La muleta si tú no crees que la va a poder dejar. Por eso las cosas no suceden, porque nosotros hablamos cosas que ni nosotros mismos creemos. ¿Sabe por qué todo lo que Dios dice sucede? Porque en primero en creerlo es Dios. Y yo vine a decirte, cree lo que hablas, aprende a creer lo que dices.
Porque la primera integridad que nosotros nos debemos es a nosotros mismos. Por eso es que cuando dejamos de ser hombres y mujeres de palabra, ya no somos confiables. Porque dices tanto y no haces nada. Entonces Jesús está diciendo lenguaje de fe, no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, lo que diga, lo que diga, le será hecho. ¿Sabe qué yo veía aquí? Rapidito. Jesús dijo, párate delante de la montaña, háblale. ¿Qué hay que hacer? ¿Hablarle a quién? ¿Qué ha hecho la iglesia? La iglesia no le habla a la montaña, la iglesia habla de la montaña. Habla del problema, la iglesia no le habla al problema, la iglesia habla del problema. Habla de la enfermedad, la iglesia no le habla a la enfermedad, ella habla de la enfermedad. Y lo que tú hables es lo que tú estás empoderando. Él no dijo que te pusiera a hablar de la montaña. Ven acá, tú sabes que tengo una montaña delante de mí. Mira este problema que me está pasando. No hables de, háblale. Sencillo, simple, fácil y sin complicaciones. Háblale a la montaña. El problema es que tú buscas gente para hablar del problema. Hijo, si tú eres de mi casa, no aceptes, no me importa quién sea. No, hermana, no. Y menos si vas a venir para mi casa. Tú quieres hablar de problema, vamos para la tuya. Vamos a dejar ese ambiente en tu casa. En la mía no. Aquí no. Tú quieres hablar de problema, no, aquí no, espérate, yo voy para la tuya. Si a ti te gusta bastante el problema, déjame hablarlo en tu casa. Porque las palabras crean un ambiente. Mira, se lo digo delante de los ojos de Dios, las palabras crean ambiente. Y ese ambiente queda en el hogar después. Todo el mundo es pesimista. Todo el mundo ya es mediocre. Todo el mundo no puedo. La cosa está dura. Está difícil. De verdad, ya está dura, yo sé. Y tú vas a seguir todavía hablando de lo duro que está la cosa. Por Dios, no ayuda. Háblale a lo duro de las cosas, háblale a lo duro de la vida, háblale a los problemas de la vida, háblale la palabra de Dios, háblale el lenguaje de fe. David no se puso a hablar del gigante, David le habló al gigante. Hoy te voy a cortar la cabeza, hoy le voy a dar tu cabeza a las aves del cielo. Yo no voy a hablar de ti, porque mientras yo hable de ti te estoy dando fama, te estoy empoderando. Eso es lo que tú haces cuando hablas de tu desierto, cuando hablas de tu proceso, cuando hablas de tu problema. Cambia el lenguaje, habla el lenguaje de Dios, deja de hablar de esas cosas y empieza a hablarle a las adversidades que están delante de ti. Dile, muévase en el nombre de Jesús. David le entendí, digo, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Hay gente que tienen que volver a abrir la boca, pero no para chimía, sino para hablar la palabra de Dios, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Habla el lenguaje de fe, háblale a los problemas, habla la palabra de Dios y entonces verá el cambio. Ponte de pie, que quiero dejarte con esto. Decirle a alguien que te quede cerca. Hablarle a la montaña, vos. Hablarle a los problemas, che. Háblale, no hables de ellos. No te entretengas con esas cosas, háblale. Cuando entendemos el lenguaje de Dios, escúcheme, te dejo con esto para que te vayas a casa. Y ya despedimos el culto. Cuando entendemos el lenguaje de Dios, lo he dicho como 3 veces, lo voy a volver a decir aquí de nuevo. La segunda parte por ahí la vamos a ver. Entendemos de que Dios puede, no, yo la he dicho ya, así que no me importa. Igual yo siempre digo, la Biblia es la palabra infalible de Dios y la malinterpretan. No tengo problema que me malinterpreten tampoco, pero lo voy a decir y lo voy a explicar rápido. Cuando entendemos el lenguaje de Dios, entendemos y somos libres de la mentira de que Dios tiene la última palabra, porque eso no es verdad. Dios no tiene la última palabra. Trague. Dios no la tiene. Hoy va bien. Lo que sí Dios tiene es la primera palabra. Y esa, escúcheme, no aplauda, no diga nada, déjeme explicar para que usted entienda bien. No aplauda por aplaudir. Esa palabra es eterna, permanente y jamás cambia. Esa frase no es verdad, es una realidad sujeta a cambio. Y como hemos creído esto, cuando nos encontramos en una situación difícil, dura o de peligro, esperamos por una palabra nueva de Dios. ¿A alguien le ha pasado eso? Esperamos que Dios nos vuelva a hablar de nuevo. Y le cantamos, háblame. Ya yo te hablé ayer, ¿para qué te voy a decir lo mismo? Y Dios a veces no habla, calla
Hace silencio, esperando que activemos nuestra fe en lo que Él ya dijo, no en lo que Él te va a decir. Por ese lenguaje de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre, y por su llaga fuimos pasados. No dice serás, no dice eres. Porque en el lenguaje hebreo no existe el futuro. Todo es un eterno presente. Y lo que para ti es presente, para Dios es pasado. Por eso tu futuro está en buscarlo detrás, en el pasado de Dios. Dios no tiene la última palabra. Hay gente que se ha muerto de enfermedad esperando que Dios le hablara, cuando ya Dios le había dicho algo. Dios no habló y se murieron con la palabra del médico. La última que tú escuchaste fue el diagnóstico que el médico te dijo. No escuchaste más nada. Y no era que Dios se olvide de ti, ya Dios te había hablado. Tú tenías que activar tu fe y creer en lo que Él ya te dijo. Por ejemplo, 3 ejemplos fáciles. Jesús está en el huerto de Getsemaní, horas antes de entregar su vida en la cruz. Padre, si es posible, pasa en mí esta copa. Dios no habla. Segunda vez, dice la Biblia, lo que lee en Biblia, pasa en mí esta copa. Dios hace silencio, no habla. Jesús, Señor, pasa en mí esta copa. Dios no dice nada. ¿Dónde está la última palabra? Antes de que tú empezaras el ministerio, yo te dije que esta copa te la tenía que beber. No vuelvo a hablar más. Cree esa palabra. Voy a tratar de explicarlo más sencillo. José nunca escuchó la voz de Dios. Lo único que José vio de Dios para relacionarse con Dios fue un sueño. Y cuando los hermanos lo venden, Dios no le habló a José. Cuando estuvo en la casa de Potifar, José no escuchó palabra de Dios. No hay última palabra. Cuando José es puesto en la cárcel, Dios no le habla tampoco. Lo único que José escuchó de Dios y vio de Dios fue un sueño. Y esa palabra, la primera que Dios le dio, porque el primero que habla es Dios. Y aunque Él no vuelva a hablar de última manera, no quiere decir que Él se ha olvidado de ti. Él te está diciendo, activa tu bendita fe. Ya yo hablé, ya yo dije, tu trabajo es creer. No vuelvo a hablar más. José tuvo que amarrarse a la primera palabra, la primera. Porque la fraseología, Dios tiene la última palabra, siempre nos lleva a esperar. Dios te habló un ejemplo, esta es la pareja que tengo para ti. Cuando la cosa le ponemos al Señor, háblame, no te voy a decir nada. Y acuérdese, Dios no da alternativa. Dios no te da opción. Dios te habla una sola vez, ya. Esto fue lo que te dije, esto, punto. Tercer ejemplo, Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac. Dios le dice, entrégame tu hijo, el que tú amas, sí, ese mismo, entrégamelo. Y Abraham va camino al monte subiendo con Isaac, lleva el cuchillo, la leña, no un niño, ya era un hombre de 30 años de edad. Para que usted no coma cuenta de esa película que le ponen por ahí. Por eso Isaac es tipología de Cristo, porque fue a la edad de 30 años que Cristo empieza su ministerio, a la edad de 33 años entrega su vida en la cruz. Es tipología. Pero no tengo el tiempo de explicar todos esos detalles. Pero Abraham va y me imagino a Abraham, como algunos de nosotros colonenses, entre otros países que nos pueden escuchar y nos van a escuchar, diciendo, Señor, pero háblame, ¿será que tú me hablaste de verdad? Dime algo, no tengo nada que decirte, ya yo te dije, entrégame tu hijo, no voy a cambiar. ¿Sabe cuántos momentos difíciles he pasado sirviendo a Dios dentro del ministerio? Y me ha pasado ese bendito lenguaje humano, Señor, confírmame si de verdad tú me llamaste, confírmame para ver. Que venga alguien de afuera y me diga. Dios dice, no tengo nada que decirte, ya yo te hablé. Cree esa palabra. Esa que yo te diga será la que te va a sostener hasta el último suspiro que tenga aquí en la tierra. Y el mensaje es sencillo. Yo no sé lo que ya Dios te dijo, porque algunos venimos a la iglesia esperando que Dios nos vuelva a hablar de nuevo. Ya Dios te habló. Ya Él te dijo que Él te ha llamado, que Él tiene para ti. Ya Él dio una palabra por encima de tu problema, de tu diagnóstico. Cree esa palabra, abraza esa palabra y verás el milagro de parte de Dios. Levanta tu mano a su nombre. ¿Alguien está listo para ver el lenguaje de Dios?